La cabra que me saludó de noche. Esto me pasó hace unos años, gato macabro, en un ranchito perdido en las sierras de Chihuahua. Era uno de esos pueblos donde el monte se come todo. Yo andaba solo esa noche, reparando una cerca de alambre de púas que se había roto. Llevaba linterna de mano, alicates, alambre nuevo y un termo de café que ya se había enfriado. Era pasada la medianoche, la luz de la luna era intermitente por las nubes, como si alguien estuviera prendiendo y apagando un foco gigante. Estaba agachado, estirando el alambre con fuerza, cuando escuché pasos. Como si alguien caminara con calma hacia mí desde el monte. No les di mucha importancia al principio. Pensé que era algún vecino regresando tarde, o tal vez un perro callejero. Seguí trabajando, concentrado en no pincharme con las púas. Entonces, clara como el agua, una voz dijo: «Buenas noches». Fue grave, con un acento raro, como si las palabras salieran de una garganta de un hombre muy anciano. Volteé de golpe, con el alambre todavía en la mano, y respondí por instinto: «Buenas noches». Y ahí me quedé congelado. Frente a mí, a unos 5 metros, estaba una cabra. Era negra como la noche misma, enorme, gigantesca. Mediría fácil 2 metros de alto si se paraba derecha. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Parada en 2 patas, como persona. Las patas traseras rectas, las delanteras colgando a los lados como brazos flojos. Los cuernos largos, curvados hacia atrás, brillaban bajo la luna. El pelo era áspero, largo, revuelto por el viento. Me miraban fijo. El shock fue tan fuerte que no pude moverme. Sentí un nudo en la garganta, el corazón latiéndome en los oídos. Las lágrimas empezaron a salir solas, rodándome por las mejillas. Era miedo puro, era profundo. Como si mi cuerpo supiera que lo que veía no debía existir. La cabra solo me observó, con la cabeza ligeramente ladeada. Luego, con una lentitud eterna, dio media vuelta. Caminó erguida, en 2 patas, sin tambalearse, internándose en el monte. Cada paso hacía crujir las ramas secas. Me quedé ahí, viéndola alejarse hasta que la oscuridad se la tragó entre los mezquites y los nopales. Solo entonces reaccioné. Las manos me temblaban tanto que dejé caer los alicates. Recogí mis cosas como pude, apagué la linterna y caminé rápido hasta donde tenía la camioneta, estacionada a unos 100 metros en el camino de terracería. Subí, encendí el motor y manejé a casa sin mirar atrás ni una vez. Llegué temblando. Mi esposa me vio la cara y no preguntó nada, solo me abrazó. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos oía el buenas noches en mi cabeza. Desde entonces, sigo teniendo sueños con eso. Son pesadillas violentas. En los sueños, estoy reparando la misma cerca, de noche, y escucho los pasos otra vez. Volteo, y ahí está ella, parada en 2 patas, saludándome. Pero esta vez no se va. Se acerca despacio, y cuando está a 1 metro, abre la boca, dice mi nombre y me lleva con ella a la fuerza. Nunca volví solo a esa parte del monte de noche. Ahora, cuando arreglo cercas, llevo a mi hijo o a un amigo, y siempre salimos antes de que oscurezca. La gente del pueblo dice que hay cosas en el monte, nahuales, duendes, luces que no explican. Yo no sé si esto fue un nahual o algo peor. Solo sé que esa cabra no era animal. Si alguna vez estás en Chihuahua, en uno de esos ranchos perdidos, reparando una cerca de noche con luna llena, no contestes si alguien te saluda desde la oscuridad. El cerdo con cuerpo humano. Buena noche, gato macabro. Esto ocurrió hace ya varios años, cuando todavía vivíamos en las afueras de aquel pueblito agrícola olvidado por Dios. La casa estaba rodeada de monte y sembradíos que cambiaban según la temporada: maíz, sorgo, a veces frijol. Para llegar había que tomar un callejón estrecho de terracería, flanqueado por 2 parcelas. La de la izquierda era de mi papá, siempre bien cuidada, con surcos rectos como regla. La de la derecha pertenecía a un señor ya mayor que casi nunca aparecía. Decían que la tenía abandonada desde que se fue a vivir con una hija a la ciudad. Nadie la trabajaba, pero tampoco la vendía. Solo crecía hierba alta, cardos y algún que otro mezquite. Aquella noche mi hermano y yo veníamos de casa de mi abuela, que vivía al otro lado del pueblo. Habíamos pasado la tarde ayudándola a pelar calabaza para la conserva y comiendo tamales que sobraron de la semana pasada.
Eran como las 8 cuando subimos a la camioneta vieja, una Cheyenne del 89, que todavía rugía como león cuando le dabas gas. El camino de regreso era el de siempre, salir del empedrado del pueblo, tomar la derecha polvosa y luego meterse al callejón. Esa noche no había ni un alma, ni perros ladrando, solo la luna. Luna llena, redonda y brillante. Estaba justo del lado derecho, suspendida sobre el sembradío abandonado, bañando todo con esa luz plateada. Yo iba de copiloto, con la ventanilla abajo, y me quedé mirándola un buen rato. Casi me olvidé del camino. De pronto, un aleteo fuerte me sacó del trance. Del lado derecho, entre la maleza alta, un ave nocturna, seguramente un tecolote o una lechuza, levantó vuelo de golpe, como si algo la hubiera espantado. Pasó rasando el parabrisas y desapareció hacia el monte. Mi hermano, que manejaba, solo murmuró un «¡qué chingados!». Pero no le dimos importancia. Cosas del campo. Llegamos a la casa. Apagamos el motor, bajamos, y todo parecía normal. Las gallinas dormidas en su gallinero, el perro echado sin ladrar, la luz del zaguán encendida como siempre. Entramos, tiramos las llaves en la mesa y mi mamá salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. ¿Ya cenaron con la abuela?, preguntó. Sí, respondí yo, quitándome los zapatos. Pero mi hermano no dijo nada. Se quedó parado en la entrada, con la cara blanca como cal, los ojos muy abiertos, las manos temblándole un poco. Mamá lo notó de inmediato. ¿Qué pasa, mijo? Él miró hacia la puerta como si temiera que algo lo hubiera seguido. Luego habló susurrando. Mamá, vi algo en el callejón. Le contamos lo del ave, lo de la luna. Él negó con la cabeza. No, fue antes. Mucho antes de que el tecolote volara. Dijo que, cuando apenas entrábamos al callejón, las luces de la camioneta todavía no alumbraban bien el camino. Solo alcanzaban a iluminar unos metros adelante. En esa penumbra vio una silueta en el sembradillo derecho. Alto. Muy alto. Demasiado alto para ser persona. Calculó que mediría fácil 2,5 metros, quizás más. Estaba parado en 2 patas, pero no era un humano. Las piernas eran largas, delgadas, con una curvatura rara, como si las rodillas se doblaran al revés. El cuerpo era humanoide, sí, pero cubierto de un pelo áspero, negro y largo. La cabeza. Esa era la peor parte. Tenía orejas puntiagudas, grandes, el hocico largo, muy largo, como de cerdo, pero estirado de forma grotesca, casi como una trompa de elefante chiquita. Y los ojos brillaban amarillos inteligentes. Mi hermano se quedó helado. La cosa lo vio. Giró la cabeza despacio hacia la camioneta. Se quedó mirándonos. Y entonces, gato macabro, lo más cabrón de todo, le hizo un guiño. Un guiño lento, deliberado. Como diciendo, no digas nada. Levantó un dedo, o lo que parecía un dedo, porque tenía pezuña partida. Y se lo llevó a los labios. Silencio. Luego, cuando las luces lo alcanzaron por fin, dio media vuelta y se metió entre la maleza a una gran velocidad. Las ramas se abrieron como si fueran agua. El ave salió volando asustada justo en ese momento. Mamá se persignó 3 veces seguidas. Mi hermano no exageraba, se le notaba en la cara. Era terror real, de los que te quitan el sueño por semanas. Esa noche mi hermano se quedó en el sillón con la luz prendida. Yo me asomé varias veces por la ventana del cuarto, esperando ver esos ojos amarillos entre los mezquites. Nada. Pero al día siguiente, cuando fuimos con mi papá a revisar el sembradillo derecho, encontramos huellas. Grandes. Pezuñas partidas, pero con una marca rara delante, como si tuviera dedos largos que se clavaban en la tierra. No eran de puerco normal. Eran demasiado separadas. Y había un olor fétido, como pelo mojado mezclado con estiércol. El señor de la parcela nunca apareció a reclamar. Dicen que la vendió después, pero nadie la compró. Sigue abandonada. A veces, cuando paso por ahí de noche porque ahora vivo en el pueblo, pero voy a ver a mis papás, apago el radio y bajo la velocidad. Y aunque nunca volví a ver a esa cosa, gato macabro, sé que sigue ahí. En algún lugar entre el monte. Porque el guiño no fue de amenaza. Fue como diciendo, tú y yo sabemos lo que hay. Pero nadie más tiene que enterarse. Desde entonces, cada vez que alguien me cuenta una historia de duendes, chupacabras o nahuales, yo solo sonrío. Porque lo que vio, mejor dicho, lo que vio mi hermano, no encaja en ninguna categoría. No era nahual. Era un cerdo muy largo, parado en 2 patas, con cuerpo casi humano. El toro sentado en la piedra.
Esto pasó en el año 2003, Gato Macabro. Nos prestaron una cabaña en las afueras de Linares, Nuevo León, muy cerca de un lugar que llaman La Petaca. Era una zona de monte bajo, con cerros pelones y caminos de terracería que se ponían imposibles cuando llovía. La cabaña estaba aislada, perfecta para desconectarse. O eso pensábamos. Detrás había un terreno que me dio mala espina, un enorme árbol seco, solo, sin una hoja ni una rama verde alrededor. Alrededor del árbol había piedras cuadradas, grandes, dispersas, como si fueran restos de un altar o una construcción muy antigua que nadie recordaba. Nadie del rumbo sabía de dónde venían esas piedras. Solo estaban ahí, erosionadas por el tiempo. Ya entrada la madrugada, mi novia de entonces y yo no podíamos dormir. Empezamos a escuchar risas extrañas a lo lejos. No eran risas de borrachos ni de muchachos haciendo travesuras. Eran risas como de alguien malvado. Al principio pensamos en despertar a los amigos que venían con nosotros, 4 carnales que habían llegado a pasar el fin de semana, pero cometimos el error más grande de nuestra vida. Decidimos ir solos a ver qué era. Salimos de la cabaña en silencio. Encontramos un machete viejo y nos fuimos hacia donde venían las risas. Cruzamos un alambrado de púas que nos rasguñó las piernas y un río de agua negra que olía a tierra mojada. Mientras avanzábamos, las risas se mezclaban con una música rara, como de tambores lejanos. Todo se sentía mal. El aire estaba turbio, como antes de una tormenta, aunque el cielo estaba despejado y la luna llena alumbraba todo con esa luz fría. De pronto vimos un resplandor adelante. No era luz de linterna. Era una fogata grande, pero lo más extraño, no olía a humo, ni a madera quemada, ni a nada. Solo calor seco en la cara, como si abrieras un horno. Le pregunté a mi novia si quería seguir. Ella, con la voz temblorosa, dijo que no. Sentí un alivio inmenso y le dije: vámonos de aquí ya. Dimos la vuelta. Y ahí lo vimos. Sentado en una de las piedras cuadradas más grandes, había un toro. Pero no un toro normal, Gato. Era enorme, negro como carbón, con cuernos largos y curvados hacia arriba. Estaba sentado como persona, las patas traseras flexionadas, el lomo recto, las delanteras apoyadas en las rodillas como si fueran brazos. La cabeza ligeramente inclinada, mirándonos. Los ojos brillaban rojos bajo la luna, no amarillos como los de un animal cualquiera. Parecía relajado, como si estuviera esperando algo, o a alguien. No se movió, solo nos miró, y en ese momento sentí que nos reconocía. No bramó de inmediato, solo nos observó. Luego soltó un bramido profundo, pesado. Sin pensarlo 2 veces, corrimos como locos de regreso a la cabaña. Cruzamos el río, el alambrado, todo raspándonos. Entramos y cerramos la puerta con llave. Todo esto en menos de 20 minutos. Despertamos a los amigos desesperados. Les contamos lo que vimos, el toro sentado, las risas, la fogata sin olor. No nos creyeron. Dijeron que estábamos alucinando por el cansancio. Insistieron en ir ellos solos a ver qué había. Mi novia y yo nos negamos. Nos quedamos en la cabaña, con las luces prendidas, esperando. Pasaron 2 horas. Nada. No regresaban. No nos movimos hasta que empezó a amanecer. Salimos, cruzamos otra vez el río y el alambrado, y caminamos hasta el árbol seco. Avanzamos unos 5 minutos más y llegamos al lugar. Ahí estaban. Los 4 amigos dormidos alrededor del árbol, sin zapatos, la ropa rasgada, llenos de moretones en los brazos, las piernas, la cara. Algunos tenían raspones profundos, como si los hubieran arrastrado por el suelo. Ninguno reaccionaba. Los llamábamos, los sacudíamos, nada. Parecían en shock profundo. Decidimos no perder tiempo. Regresamos corriendo por la camioneta, los subimos como pudimos y salimos disparados rumbo a Linares. No encontramos policías ni paramédicos en el camino. Condujimos hasta Santiago, donde por fin una patrulla nos detuvo. Ahí pedimos ayuda. Llegaron los paramédicos y, al revisarlos, dijeron que sufrían un trastorno de pánico severo, un terror absoluto que los había colapsado. Los llevaron al hospital de Zona 21 en Monterrey. 2 quedaron internados varios días, a los otros los atendieron en sus casas después. Pasaron semanas. Cuando se recuperaron, los 4 contaban lo mismo, como si hubieran ensayado las frases. El fuego no nos quemó, el fuego no nos quemó. Cada vez que les preguntábamos qué pasó exactamente, se callaban. Cambiaban de tema. Evitaban mirarnos a los ojos. Así pasaron los años. 21 años, Gato. Hace poco, uno de ellos, el más callado, se animó a contarme algo más. Me habló de las piedras.
Dijo que el fuego salía de ellas mismas, un fuego rojo intenso, pero que no quemaba la piel. Dijo que vieron sombras moviéndose alrededor, pero nunca vieron al toro. Solo sintieron que algo los derribó. Algo grande, con fuerza brutal. Los tiró al suelo, los arrastró unos metros y luego... nada. Oscuridad. Cuando despertaron, estaban ahí, alrededor del árbol, sin recordar cómo llegaron. Yo, que vi al toro sentado en esa piedra como si fuera un hombre esperando visita, todavía no lo entiendo. No era un animal común. Era algo que sabía que estábamos ahí. Que nos dejó ir a mi novia y a mí. Pero no a ellos. Nadie ha vuelto a ese terreno. La cabaña ya no existe, la demolieron hace años. Pero el árbol seco sigue ahí, dicen. Y las piedras cuadradas. A veces pienso que el toro sigue sentado en la misma piedra, esperando. Porque no nos atacó a nosotros. Como diciendo, ustedes ya vieron suficiente. Los otros. Que paguen el precio. Si alguna vez vas por Linares, cerca de la petaca, de noche, con luna llena, no sigas las risas. El perro negro que nos dijo, váyanse con cuidado. Ya vámonos, Yareni, porque ese perro negro me da miedo. Buenas noches, gato macabro. Esto me pasó cuando tenía unos 15 años. En ese entonces mis primas y yo éramos inseparables. Pata de perro total. Salíamos a todas partes, caminábamos por el pueblo entero, entrábamos a las tienditas a comprar chicharrones y refrescos, chismeábamos de los novios de las vecinas y nos sentíamos las reinas del mundo. Éramos tres, yo, la más chica y la que siempre se asustaba primero, mi prima Chayo, la que nunca se callaba, y mi prima Valeria, la mayor, de 18 años, que era como nuestra guardiana. Ella era la que decía ya vámonos cuando se hacía tarde, pero esa vez no lo dijo a tiempo. Una tarde fuimos con unos amigos que vivían en las orillas del pueblo, nos pasamos las horas platicando, riendo, jugando cartas y comiendo tacos de la señora que vendía en la esquina. El sol se nos fue sin darnos cuenta. Cuando volteamos, ya estaba oscuro. El viento traía un olor a tierra seca y humo de leña de alguna casa lejana. Para llegar a la casa de mi prima teníamos que cruzar ese camino viejo de terracería que bordea un baldío grande. Era un terreno vacío enorme, puro zacate seco, baches donde se acumulaba el agua cuando llovía y nada más. De día no daba miedo, pero de noche se sentía como si el monte estuviera respirando. Íbamos las tres juntas, platicando bajito, chismeando de un chavo que le gustaba a Chayo. No nos daba tanto temor porque siempre andábamos con Valeria, que era alta y decía que si salía algún perro bravo, ella lo espantaba con una piedra. Caminábamos y platicábamos cuando, de repente, en medio del baldío, escuchamos un resoplido grave. Como si un animal grande estuviera ahí, observándonos. Volteamos despacio y lo vimos, un perro negro. Pero no era cualquier perro. Era enorme, casi del tamaño de un potrillo pequeño. Negro absoluto, como si la oscuridad se hubiera concentrado en forma de animal. El pecho ancho, las patas gruesas como troncos. Y los ojos. Brillaban de color blanco puro en la oscuridad. No verdes ni azules, como cuando le echas luz a un perro normal. Brillaban solos, dos puntos blancos flotando, mirándonos fijo. No parpadeaban. Parecían luces de farol, pero frías y muertas. Nos quedamos aterradas. Luego, el perro empezó a moverse. Nos siguió despacio, manteniendo su distancia. Paso a paso, con pisadas pesadas que crujían en la tierra. Nosotras apretamos el paso. Nos hicimos las que no lo veíamos, pero caminábamos más rápido, casi trotando. Detrás se oía como venía, el jadeo profundo, cada vez más cerca. Las pisadas se aceleraban al mismo ritmo que nosotras. El baldío se sentía interminable, cada metro era una eternidad. De pronto empezaron los susurros. Bajitos, como si alguien estuviera justo detrás de nosotras, no había nadie más. Solo nosotras y ese perro. Los susurros nos llamaban, nos pedían que volteáramos. La voz era fina, casi de niño, pero salía de la nada. O de él. Nos mirábamos entre nosotras con los ojos llenos de lágrimas. No decíamos nada, pero sabíamos que todas lo oíamos. Ya íbamos casi corriendo, tropezando con piedras y raspándonos las piernas con el zacate seco. Cuando llegamos a la mitad del baldío, el perro estaba más cerca. Gruñó, un gruñido que vibró en el pecho como un trueno lejano. Luego ladró, un ladrido siniestro y antinatural. Ahí ya no aguantamos, nos soltamos llorando, gritando y corrimos como locas. Las últimas cuadras se sintieron como una pesadilla. Las piernas ardían y el aire nos raspaba la garganta.
Volteábamos de reojo y lo veíamos, negro, enorme, siguiéndonos sin prisa. Entre el llanto, escuchamos algo más. Desde la oscuridad de la calle, una voz grave, ronca, como si hablara un hombre con la garganta enferma, dijo: «Váyanse con cuidado». Llegamos a la casa de mi prima casi tirando la puerta. Entramos llorando, rezando el Padre Nuestro a gritos porque era lo único que nos salía en ese pánico. Mi tía salió corriendo y nos abrazó. Volteamos hacia la calle. Y ya no estaba. El perro había desaparecido. Le contamos todo entre sollozos. Mi tía nos regañó fuerte por andar solas a esas horas, pero luego se puso pálida. Nos dijo que mi abuelo siempre le contaba historias del perro negro que salía por esos rumbos. Que la gente vieja decía que era el diablo mismo, o un cadejo malo que seguía a las personas para tentarlas o llevárselas. Nos miramos, aterrorizadas. Mi tía se persignó 3 veces, cerró la puerta con llave y nos metió a todas al cuarto. Esa noche nos quedamos en vela. Cada ruido en la calle nos hacía saltar. Rezamos rosarios enteros, aunque no sabíamos bien cómo. Al día siguiente, cuando amaneció, fuimos con mi abuelo. Le contamos todo. Él dijo: «A veces habla para que sepan que sabe quiénes son. Váyanse con cuidado, no es una advertencia buena. Es como decir: ya las vi, y las voy a recordar». Nunca más cruzamos ese baldío de noche. Si salimos tarde, pedimos un aventón o nos vamos por la calle principal, aunque demos un rodeo. Mis primas y yo ya no hablamos mucho de esa noche. El chivo del cerro. Hola, gato macabro, te traigo una historia que nadie ha contado antes en ningún lado, porque los que la vivieron prefieren no abrir la boca. Pasó en un rancho de la Sierra de Zacatecas, en un lugar que le dicen El Cerrito, exactamente en el 2022. Yo la sé porque mi primo Pancho andaba trabajando ahí cuidando el ganado y ordeñando chivas. Una noche que nos juntamos a echar trago con otros primos, nos contó todo lo que había pasado en el rancho donde trabajaba. Nos pidió que no anduviéramos platicando esto a nadie más. Le dijimos que no lo haríamos y comenzó. Dijo que el patrón del rancho era un señor mayor, don Refugio, que tenía como 200 chivas. Todas normales, café, blancas, manchadas, las de siempre. Pero un día apareció uno que no era como los demás. Un chivo macho, negro puro, con cuernos largos que se curvaban hacia atrás, grandote, fuerte, con ojos amarillos que parecían de cristal. Nadie sabía de dónde había salido. Simplemente un día estaba ahí en el corral, como si llevara años. Don Refugio dijo que como era un buen semental, lo dejó para reproducir. Al principio todo marchaba bien. Cubría a las hembras, nacían crías sanas y fuertes, el rancho iba ganando. Pero con el tiempo la gente del lugar empezó a notar detalles que no encajaban. Las chivas que él cubría parían cabritos con los mismos ojos amarillos. Y esos cabritos crecían rapidísimo, en 3 meses ya parecían de 1 año. Con el tiempo, los trabajadores comentaban que el chivo parecía entenderlo todo. Por ejemplo, cuando don Refugio llegaba al corral, el animal volteaba despacio y lo seguía con la mirada hasta que se iba. Algunos decían que lo habían visto parado en 2 patas, apoyado en la cerca, mirando fijo hacia la casa del patrón. Luego empezaron algunos accidentes que no tenían sentido. Primero fue un trabajador nuevo, un muchacho de Durango que acababa de llegar. Una mañana lo encontraron tirado en el corral con el coco abierto. Dijeron que una chiva lo había corneado, pero el único con cuernos de ese tamaño era el chivo negro, y estaba tranquilo en su esquina, sin una gota roja. El patrón lo llamó accidente, que el chavo se había tropezado y caído mal. Lo sepultaron pronto y nadie dijo más. Después le tocó a la cocinera, una señora que llevaba 20 años en el rancho. Una noche salió a tirar la basura y no volvió. La buscaron hasta que salió el sol. La encontraron de una cuerda de un mezquite cerca del corral. La soga era nueva, nadie sabía de dónde había salido. Lo peor eran las marcas en el cuello, 2 líneas profundas, como si hubieran sido cuernos. Don Refugio empezó a andar nervioso. Decía que no era nada, pero ya no pegaba el ojo. Mi primo Pancho me contó que una noche lo vio salir con un rifle hacia el corral. Se escondió para mirar. El patrón se paró frente al chivo negro y le habló bajito, como regañando a una persona. El animal solo lo miró fijo. De repente don Refugio soltó el rifle y regresó a la casa temblando. Al día siguiente amaneció con fiebre alta y delirando. En pocos días el patrón estaba muy grave. No comía, apenas hablaba, solo miraba al techo y murmuraba cosas sin sentido. Los doctores de la capital dijeron que era una infección rara en el líquido hemático que no respondía a ningún tratamiento.
La familia lo cuidaba día y noche. Una madrugada mi primo Pancho estaba de guardia fuera de la casa. Eran como las 2 de la madrugada. Había luna llena y todo estaba en silencio. De pronto escuchó pasos en el camino de tierra. Se asomó y vio al chivo negro caminando despacio hacia la casa. No trotaba como chivo normal, iba erguido, casi en 2 patas, con la cabeza bien alta. Se paró frente a la ventana del cuarto del patrón y se quedó ahí un buen rato. Pancho jura que el animal sonrió, mostrando los dientes como una persona. Dice que al ver eso, agarró valor, tomó una pala y salió gritando para espantarlo. El chivo volteó despacio, lo miró con esos ojos amarillos y soltó un balido que sonaba a risa de hombre viejo. Luego se dio la vuelta y regresó tranquilo al corral. A las 4 de la mañana don Refugio falleció. Al parecer no sufrió. Ya no se quejó de dolor alguno. Simplemente cerró los ojos y ya. Al día siguiente, cuando abrieron el corral para sacar al chivo y sacrificarlo, porque ya todos coincidían en que no era normal, el animal no estaba, aunque notaron que la puerta estaba cerrada y la cerca estaba completa. Buscaron por todo el cerrito, breñales, cuevas. Nada. Se había ido igual que llegó. Pero después vino lo peor. Las chivas que había cubierto empezaron a parir cabritos. Pero todos los que paría eran machos, negros, con ojos amarillos. Además, crecían demasiado rápido. Dice mi primo que poco tiempo después, la familia vendió el rancho y se fue del pueblo. Nadie quiso las chivas. Mi primo Pancho renunció esa misma semana. Me dice que a veces, cuando anda por caminos de la sierra de noche y oye balidos lejanos, aprieta el acelerador. Porque una vez paró en una curva y, a lo lejos bajo la luna, vio un chivo negro grande parado en 2 patas en la cima de un cerrito, mirándolo fijo. Y está seguro de que era el mismo. Un saludo grande, gato macabro. El cerdo maligno. Hola, gato macabro, ¿qué onda, compa? Esta historia me la he guardado mucho tiempo y todavía me pone la piel chinita cada vez que la recuerdo. Te voy a contar todo, tal como pasó, hace como unos 6 o 7 años, cuando yo tenía 17 y vivía en el rancho de mi tío Chucho, allá por los altos de Jalisco, en un pueblo cerca de San Juan de los Lagos. El rancho era grande. Teníamos vacas, gallinas que ponían cuando querían, un par de borregos y, sobre todo, los cerdos. Mi tío criaba cerdos desde que yo tenía memoria. Decía que era el negocio más seguro, porque la gente siempre come carnitas los fines de semana. Tenía como 15-20, pero uno destacaba entre todos, un macho negro con unas manchas blancas en el lomo y en la panza. Era enorme, un animalote que fácil pasaba los 300 kilos. Mi tío le puso Don Lupe, porque decía que tenía cara de señor serio, de esos que llegan a la cantina y todos se callan. Don Lupe tenía su propio corral, separado de los demás, porque era el reproductor principal y mi tío no quería que se estresara peleando. El animal comía como si no hubiera mañana, tortilla con frijoles, sobras de la cocina, maíz molido, hasta las cáscaras de fruta que mi tía tiraba. Se ponía gordo y brillante, con un pellejo que relucía cuando le daba el sol. Pero lo que más me impresionaba era lo tranquilo que era. Los otros cerdos gruñían, se empujaban, se revolcaban todo el día. Don Lupe no. Se echaba en su esquina, cerraba los ojos a medias y parecía que estaba pensando en sus cosas. Todo empezó a ponerse raro cuando mi tío Chucho cayó enfermo. Un día llegó del mercado tosiendo fuerte, con fiebre y diciendo que le dolía el pecho como si le hubieran dado una patada. Al principio pensamos que era gripa normal, de las que agarra uno con el frío de la sierra. Mi tía le dio té de canela con limón, le puso trapos calientes, pero no mejoraba. Pasaron los días y la tos se hizo más ronca, más profunda. Ya no podían ni pararse a ordeñar las vacas. El doctor del pueblo vino a verlo, le puso el estetoscopio y puso cara seria. Dijo que era pulmonía doble y que necesitaba antibióticos fuertes, de los caros, y oxígeno. Que si no lo llevábamos pronto al hospital de Tepatitlán, se podía complicar. El problema era la lana. A pesar de que era un rancho grande, lo gastábamos en mantenernos a todos. No había ahorros. Mi tía vendió unas gallinas. Mis primos pidieron prestado a los compas, pero no alcanzaban ni para la mitad. Mi tío, desde la cama, nomás repetía, no se preocupen, yo me levanto en unos días. Pero todos veíamos que se estaba apagando poco a poco. Una noche, como a las 3 de la mañana, me despertó un ruido raro afuera. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el corral. Me levanté, agarré la linterna vieja que siempre dejamos junto a la puerta y salí en pants y chanclas. Había neblina. Apenas se veía el corral a unos metros. Enfoqué la luz y ahí estaba Don Lupe. Parado en 2 patas,
con las delanteras apoyadas en la barda alta de madera, mirando fijo hacia la casa, hacia la ventana del cuarto donde estaba mi tío. Se quedó así un rato, sin moverse, como si estuviera vigilando. La luz de la luna que se colaba entre la niebla y le pegaba en los ojos y brillaban con un rojo raro. Yo sentía que el corazón me latía en la garganta. De repente, el cerdo bajó despacio, se sacudió el lodo de las patas como si se limpiara los zapatos y se fue caminando tranquilo a su esquina, donde se echó otra vez. Me regresé a la casa temblando, pero no dije nada. ¿Quién me iba a creer? Al día siguiente mi tío amaneció peor, ya no podía ni hablar, solo respiraba con dificultad. Mi tía lloraba en la cocina mientras hacía el café. Yo fui al corral a darle de comer a los animales, como siempre. Cuando llegué al de Don Lupe, estaba vacío. La puerta cerrada con el pasador por fuera, tal como la había dejado la noche anterior. Ni rastro de cómo pudo haber salido. Revisamos todo, el monte, el camino, los corrales vecinos. Don Lupe se había esfumado como por arte de magia. Esa misma noche decidimos llevar a mi tío al hospital costara lo que costara. Lo subimos a la camioneta entre todos, envuelto en cobijas. Los doctores lo vieron y dijeron que estaba muy grave, que era cuestión de horas si no respondía al tratamiento. Nos quedamos ahí en Tepatitlán, en la sala de espera, rezando, tomando café de máquina que sabía horrible. Como a las 11 de la noche mi tía me mandó de regreso al rancho solo, para traer más cobijas y la imagen de la Virgen que mi tío siempre tenía en su buró. Llegué como a las 12:30. El rancho estaba solo, oscuro, silencioso. Prendí la luz de la cocina y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Ahí estaba Don Lupe, sentado derecho en la silla de mi tío, la de la cabecera, esa que tiene el respaldo alto. Tenía las patas delanteras cruzadas sobre la mesa, como si estuviera esperando que le sirvieran la cena. La cabeza erguida, el hocico apenas moviéndose, como si masticara algo invisible o tarareara una canción. Me miró directo a los ojos, sin parpadear, y soltó un resoplido corto, como cuando alguien te saluda de lejos. Me quedé paralizado. No podía gritar ni moverme. Después pude retroceder paso a paso hasta la puerta, sin quitarle la vista de encima. Cuando por fin salí, corrí hasta la camioneta y me fui de volada. Pasé el resto de la noche en casa de un vecino, sin dormir. Al día siguiente, temprano, nos avisaron del hospital que mi tío había fallecido a las 4 de la mañana. Luego, regresamos al rancho para velarlo. Cuando pasamos por el corral, ahí estaba Don Lupe otra vez, echado en su esquina como si nada, pero con la cabeza apoyada en la barda, mirando hacia la casa, como si estuviera satisfecho, como si ya hubiera terminado lo que tenía que hacer. Nadie supo explicar cómo salió y cómo regresó. Mi tía dijo que mejor no preguntáramos, que a veces pasan cosas que no entendemos. 2 semanas después fue la boda de mi prima mayor. Para pagar deudas y hacer la fiesta, hicieron carnitas, entre ellos a Don Lupe. Quien lo hizo fue un señor que vino de Zacatecas llamado Beto, contó después, con la voz baja, que nunca había visto algo así. Que Don Lupe no forcejeó, que solo soltó un suspiro largo, profundo, como de alivio o como quien dice ya era hora. Y lo miró fijo a los ojos mientras el líquido rojo corría, hasta que cerró los ojos despacio. Desde ese día no he vuelto a comer carne de cerdo. Ni carnitas, ni chicharrón, nada. Y cuando paso por algún corral y veo un cerdo negro grandote, acelero el paso. Porque a veces, en las noches, sueño que llego a la cocina del rancho y Don Lupe está ahí otra vez, sentado en la silla de mi tío, con las patas cruzadas, mirándome como si la casa siguiera siendo suya. Y como si me estuviera esperando. ¿Qué piensas tú, gato macabro? ¿Era solo un cerdo cualquiera? ¿O había algo más dentro de ese animal? Tú dime.